Dios les bendiga. Amén. Amén. Dios les bendiga. Amén. Ok, están como que dormidos. Quería asegurarme. En el internet, Dios te bendiga. Y gracias por escucharnos. Amén. En este día estuve pidiéndole al Señor qué quería que yo enseñara en esta noche. Y algo que ha estado en mi mente ya por algún tiempo es que me he hecho la pregunta, ¿por qué es que la gente de repente está viniendo a la iglesia, viniendo a la iglesia, viniendo a la iglesia y de repente, ¡pum!, se desaparecieron y no vinieron más? Y yo les voy a dar mi opinión. Yo creo que muchas veces lo que pasa es que nos sentimos que cuando caemos no nos sentimos dignos de ni siquiera entrar por esas puertas. Y algo que quiero dejar con ustedes en esta noche es que como cristianos tenemos que estar preparados que van a venir momentos de caída. Van a venir momentos en que quizás yo le voy a fallar a Dios. No es que nadie ande buscando fallarle a Dios. De verdad, todos nosotros buscamos agradarle a Dios en todo lo que hacemos. Pero dice que todos estamos destituidos, ¿verdad?, por el pecado. Todos hemos pecado y estamos destituidos. Y la razón es porque nuestros antepasados quisieron hacerlo por medio de la ley y no pudieron. Y por eso vino Jesucristo y nos entregó al Espíritu Santo para enseñarnos el camino, para enseñarnos de su gracia, para enseñarnos de su perdón. Entonces en esta noche quiero enfocar este estudio en Génesis 3. Así que si van a sus Biblias y vamos a buscar Génesis capítulo 3 y vamos a estar viendo varios versículos. Yo sé que este es un capítulo que lo hemos estudiado de distintos ángulos. Esta noche quiero estudiarlo desde el ángulo de la caída del hombre. Lo primero que quiero definir es qué es la caída. La caída, para mí, es el momento en el que el ser humano se revela a la palabra de Dios y se deja manipular por las sugerencias del enemigo, cayendo en la trampa del pecado. Sufrimiento, vergüenza y aislamiento son características de la caída. Entonces, esta es la persona, y hoy me estoy enfocando al cristiano, a nosotros que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador. ¿Qué es lo que pasa en nuestro caminar? De repente estamos caminando con el Señor y viene un momento de tentación donde nos revelamos a la palabra de Dios. Sabemos lo que la palabra de Dios dice, sabemos lo que es bueno y lo que es malo, mas sin embargo nos rebelamos y caemos en pecado. Es el caso que pasa en el adulterio. Puede ser robaste, mentiste, puede ser en todos los aspectos en que podemos caer en pecado. Eres deshonesto en tu trabajo, desde los pecados más grandes hasta quizás algo sencillo como una mentira, ¿verdad? Pero es el momento donde te revelas a lo que la palabra de Dios dice. Sabiendo lo que es bueno, hiciste lo malo. Y es una sugerencia. El enemigo comienza a sugerirte y caíste. Ahora, Génesis 3, voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Vamos a empezar con el versículo 1. La caída del hombre, del ser humano. Así lo dice en la Nueva Versión Internacional. Y dice, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios, el Señor, había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Versículo 2. Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol, ni lo toquen, de lo contrario, morirán. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Aquí hay un diálogo, una conversación, y donde hay varios personajes en el jardín. Está una serpiente, que dice la palabra que es astuta, habla de una mujer, y también sabemos que estaba el hombre, y también sabemos que en el jardín estaba Dios. Entonces, ¿cuáles son las etapas de la caída? Las etapas de la caída, el primero es el diálogo. Comienza a haber una conversación. Y lo que quiero
decirle que tienes que tener cuidado con quién has estado hablando. Porque Satanás se va a vestir como ángel de luz. A ti, Satanás puede estar hablándote en tu pensamiento, te puede estar hablando directamente a través de un ser querido. Satanás va a utilizar a personas que están cerca de ti. Puede estar hablando hasta a través de personas en la iglesia. Porque pasó. ¿No le dijo Jesús a Pedro, apártate de mí, Satanás? Entonces, Satanás puede utilizar a cualquiera como instrumento para llevar su plan. Y nosotros, como hijos de Dios, sabemos lo que está bien y sabemos lo que está mal. Y tenemos que tener cuidado con quién establecemos conversaciones. A veces te viene un pensamiento y te quedas allí pensando y dándole vuelta. Ahí estás entablando una conversación con Satanás. Porque sabes que es un pensamiento y suena fuerte. ¿Cómo que estoy hablando con el diablo? Pero tienes que pasarlo todo por la palabra de Dios. Y si ese pensamiento tú sabes que no es de Dios, entonces ¿con quién crees tú que estás hablando? Pueden ser conversaciones de repente con una compañera de trabajo, con un compañero de trabajo que sabes que es casado y ya como que se está subiendo de nota. ¿Quién tú crees que está hablando a través de esa persona? ¿Qué tú crees que es lo que se está moviendo cuando comienza de repente a agradarte de una manera diferente? Entonces tenemos que tener cuidado con quién estamos estableciendo conversaciones. Lo segundo es que se necesitan dos para hablar, y Satanás siempre va a estar hablando. Satanás nunca se va a callar. Así que no esperes el momento que él se calle, porque déjame decirte que Satanás está constantemente hablando a tu mente, está constantemente hablándote a través de la radio, está constantemente hablándote en el televisor, está constantemente hablándote con las personas que están alrededor tuyo. Él siempre va a estar dando una sugerencia para que tú caigas. Amén. Y las conversaciones con Satanás siempre terminarán en caída. Si tú estás habla, que habla, y habla, que habla, y habla, que habla, eventualmente vas a caer. Cuando tú ves personas que han caído en adulterio, ¿qué es lo que ha pasado? La muchacha, o puede ser el muchacho en el trabajo, comenzaron a hablar, establecieron una relación, comenzó como algo sutil, porque la serpiente ya dijimos que era astuta, ¿verdad? Muchas veces, al principio no te vas a dar cuenta que es Satanás, porque comienza sutilmente a meterte. A veces es como aquella conversación que tuvimos aquella noche. Una palabra de Dios que la transversan, la cambian y sutilmente comienzas ahora a cuestionar lo que has estado aprendiendo. Y están utilizando la palabra de Dios. Entonces tienes que darte cuenta el diálogo, con quién andas hablando. Esa es la primera etapa. En Génesis 13, seguimos en el mismo capítulo, dice: pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Estoy en el versículo 4. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría, así que tomó de su fruto y comió. Luego se lo dio a su esposo y también él comió, y en ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Aquí hay varias palabras que subrayé. Lo primero es la palabra de Satanás. No es cierto, no van a morir. Por lo general, Satanás siempre va a utilizar la palabra de Dios y te va a decir, es mentira lo que has estado escuchando. No creas. ¿Cómo que te están diciendo eso? Entonces, Satanás siempre va a utilizar la misma táctica. Y la táctica es el engaño. El querer decir, oye, no es cierto eso que a ti te están diciendo. ¿Qué es eso de la obediencia? Eso no es cierto. Y te utilizan la palabra de Dios para transversarla. Lo otro es, dice, la mujer vio. Satanás va a utilizar tus sentidos. Va a utilizar lo que hueles, va a utilizar tus ojos, va a utilizar tu gusto. Dile a una persona que está a dieta, que no puede comerse un trozo de torta, o alguien que esté en ayuno, no te ofrece todo el mundo comida.
¿Qué está buscando Satanás? Ponerte algo para que tú caigas, para que tú comas, para que... Satanás siempre va a buscar tus sentidos. En este caso fue una fruta, la hizo ver bonita. Dice en la palabra que le fue deseable, su aspecto era deseable. Te la va a pintar bonita, una mujer muy linda, un hombre muy musculoso. Satanás es un experto haciendo esas cosas, amén. Y dice que no solo ella comió, sino que se lo dio al esposo también para que comiera. La caída siempre va a envolver a más de una persona. Mucha gente piensa en una adicción, soy solamente yo, pero la realidad es que estás afectando a los que están a tu alrededor. A veces piensan en un adulterio, ¿cuánto no afectas tú a tu pareja, a tus hijos, a todo el que está alrededor? Satanás siempre te va a hacer pensar que eres tú nada más. Te va a poner como, pero mira tú qué pobrecito, y va a tratar de justificar tu pecado. Va a decir, es que caíste porque es que mira, de verdad el hombre que te tocó no fue nada bueno. Este hombre es tan bueno y mira lo musculoso que es y tan atento que es. Entonces tenemos que tener cuidado con las sugerencias que el enemigo anda constantemente echando, ¿verdad? Ahora, esto me lleva a la segunda etapa, el momento de convencimiento y el deslumbramiento. Dice, la serpiente va siempre a hablar en contra de la palabra. Te tienes que dar cuenta que te va a tratar de embobar, te va a tratar de poner neblina en tus ojos. Va a comenzar, por eso hablábamos tú y yo, es importante hacer preguntas. Cuando tú tienes dudas, cuando a ti se te ha enseñado algo y te quedaste con la duda, pregunte. ¿Por qué? Porque ya esa duda la vamos a matar. ¿Con qué? Con la palabra de Dios y el conocimiento de Dios. El enemigo está interesado en que tú no crezcas. El enemigo quiere dejarte en la ignorancia. Pero si tú haces preguntas, vienes a tus pastores que te orienten, como viniste aquella vez, pastor, explíqueme tal palabra. Es bueno hacer preguntas, amén. Porque así vas a poder saber lo que es de Dios y lo que no es de Dios, y vas a poder discernir lo que está en la palabra de Dios y lo que no está en la palabra de Dios. Lo otro es que la serpiente te dará una visión agradable a tus sentidos. La mujer vio el fruto, eso ya lo hablamos, ¿verdad? Va a buscar algo agradable a tus sentidos. Te hará cuestionar la palabra de Dios. El enemigo siempre te va a hacer cuestionar la palabra de Dios. Cada vez que Satanás quiso tentar a Jesús, venía con la palabra de Dios. Transversada, pero le hablaba con la palabra. Y Jesús siempre le contestó con la palabra. Entonces, no porque alguien venga a ti con la palabra, tienes que estar meditando, tienes que estar, si hay algo en la palabra que no te cuadra, vamos a estudiarla. ¿Para qué? Para que el enemigo no se meta y te haga caer. Porque lo que falta es que te justifiques tú y caigas. Pensando, que está bien, Dios perdona como tal. Aquí voy a hacer esto porque Dios me perdonó de todos mis pecados. Y allá va. Y metiste la pata. Cuando te pones a ver, viene el remordimiento, viene el deslumbramiento. El enemigo torcerá la palabra en una mentira y en una ilusión. Hablábamos el domingo pasado de las ilusiones, que la ilusión era un engaño, era algo que el enemigo te hace ver, pero que realmente no es real. Es algo que te hace ver como real, pero es simplemente una apariencia, es un espejismo. Amén. Fue lo que pasó. Si regresamos otra vez al versículo, y vamos al versículo 7, donde dice, en ese momento se le abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Es lo que pasa cuando hay una relación de adulterio. ¿Qué es lo que pasa? El hombre cuando entra en sí, o la mujer entra en sí, se da cuenta del error. Dice, ¿qué he hecho? Una persona después de una borrachera se le quita la borrachera y se da cuenta cómo he pecado. O un hombre o una mujer en el medio de una discusión dijiste palabras que no tenías que decir y de repente después que la dijiste, gritaste, tiraste plato y todo, viene el deslumbramiento. Ahora te has dado cuenta, se te ha quitado el velo de los ojos. En ese momento, en este versículo, lo que pasa con Adán y Eva es que dejaron de caminar en el mundo espiritual.
ahora pueden ver en lo físico y por eso se vieron desnudos. Ellos nunca se arrepintieron. Adán, ellos no se querían ir del jardín, pero vamos a ver si realmente se arrepintieron o no. Vamos a ir más adelante y ver qué tipo de arrepentimiento fue que ellos tuvieron. Entonces, cuando caes, va a haber un momento de deslumbramiento donde no vas a saber lo que estás haciendo y de repente, ¡plas!, te das cuenta y ve que a ellos enseguida, ¿qué le viene? Le viene la vergüenza a su desnudez, porque fueron a cubrirse. Es lo que pasa en el momento de la caída. ¿Por qué la gente se aleja? Porque tienen vergüenza. Creen que van a ser juzgados. Y lo que te puedo decir yo hoy, si tú caes, corre, ven a la iglesia, donde te podemos ayudar a volver a levantarte. El enemigo va a tratar de dejarte afuera todo el tiempo posible. El enemigo te va a decir, ¿cómo vas a decirle a la iglesia lo que hiciste? ¿Qué va a decir tu pastor? Y son mentiras de Satanás. Siempre está tratando de buscar la manera de mantenerte afuera, porque sabe que afuera te tiene de la mano, sabe que afuera no estás recibiendo la palabra de Dios. Entonces mi mensaje para ti en esta noche es decirte, prepárate, cuando venga la caída tienes que correr. Era lo que decía, me caí y ahora ¿qué? Me voy a levantar. No te sientas que porque eres cristiano tienes que ser Santa Rosa, Santo Adolfo y nunca voy a caer y nunca voy a pecar. Van a venir momentos de caída, pero yo tengo que saber que me puedo levantar. Amén. Amén. Porque si no, para eso bajo a Jesús de la cruz y me monto yo. Porque si yo creo que puedo andar en esta vida sin pecado, por eso Jesús vino. Ahora, no me voy a justificar en el pecado, no quiere decir que Dios nos dio licencia para pecar. Nosotros sabemos el bien y el mal. Y simplemente cuando no obedecemos, dice, si me aman, guardas mis mandamientos. Cada vez que decidimos pecar porque nos dio la gana, le estamos diciendo, yo no te amo. ¿Qué pasa cuando un hijo te desobedece? Se siente feo, ¿verdad? Lo primero que tú dices, si él me ama, ¿por qué me hace esto? Tú como padre te sientes mal. Cuando tu hijo no hace lo que tú quisiera que sabes que es bien para él o para él. Lo mismo pasa con nuestro padre. Y dice, en ese momento se le abrieron los ojos, tomaron conciencia de su desnudez, por eso para cubrirse entretejieron hoja en la higuera. La tercera etapa de la caída es el remordimiento. Es la etapa donde el velo se ha quitado. Es la etapa donde te diste cuenta que hice. La etapa donde te sientes mal. Te entra la culpabilidad, te entra vergüenza. Donde dices, Padre, ¿qué he hecho? ¿Verdad? La etapa del remordimiento va a ir acompañado de culpabilidad y vergüenza. Te vas a sentir apartado de Dios. Es la etapa donde el enemigo más se aprovecha, porque en esa etapa te hace el enemigo pensar, ¿cómo te vas a acercar tú a Dios otra vez? Con lo que hiciste. ¿Cómo crees tú? Y es en la etapa donde más rápido tenemos que correr a los pies de Dios, donde más rápido tenemos que ir y pedirle perdón. Génesis 3:8 dice, cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Cuando la gente deja de venir a la iglesia, están escondidos detrás de los árboles porque no quieren que Dios los vea. La razón por qué se han ido es porque tienen vergüenza. La razón de por qué no están, algo pasó en su vida. Algo pasó en el proceso de enamoramiento al proceso que de repente partieron. En ese momento, como iglesia, hay que orar por esas personas. Hay que llamarles. Hay que dejarles un texto. Que sepan que estamos pendientes. ¿Por qué? Porque ahí es donde la batalla más fuerte está. Están escondidos detrás de los árboles para que Dios no los vea. Y sienten que cualquier persona de la iglesia es representación de Dios y por eso se apartan. Por eso se alejan. Así que en esta noche otra vez te repito,
si llegaras a caer, este es tu lugar para regresar. No te quedes allá afuera. No te quedes con el resto. Este es tu lugar para regresar y acercarte a Dios otra vez. Amén. Amén. Ahora, después de la caída, ¿qué? Hay que subir. Después de la caída viene el ascenso. Así que este mensaje ahora es no solo después de la caída, ¿y ahora qué? Mucha gente se siente ahora qué. ¿Sabían ustedes que 1 de cada 10 americanos está deprimido? Y esa cifra aumenta el 20% todos los años. Estamos viendo a una sociedad que está en decadencia, a una sociedad donde se está envolviendo en sus problemas y siente, no me puedo levantar. El enemigo los está atando con la depresión, el enemigo los está atando con el no puedo levantarme. Y yo quiero decirte hoy que después de la caída, prepárense, porque yo voy a subir. Viene el ascenso, amén. Ahora, ¿qué es el ascenso? Según el diccionario, el ascenso es la subida a un lugar más alto. Para mí el ascenso es el momento de tu vida donde agarrados de la mano de Dios podemos alcanzar lugares más altos a los que nunca hemos llegado. Para ascender es necesario el arrepentimiento y la disposición de ser guiados por el Espíritu Santo. El ascenso sigue después de la caída. Donde yo he decidido, ¿sabes qué? No me voy a quedar abajo, yo me voy a levantar. Entonces quiero que guarden en sus mentes que después de la caída viene el ascenso. No hay opción para ti de quedarte abajo. Tienes que saber que hay momento para levantarte. Amén. Lo primero que debemos hacer, la primera etapa del ascenso, es que tienes que tomar la decisión de ascender. Hasta que tú no tomes la decisión, no vas a poder comenzar a ascender. La primera decisión que tienes que hacer después de la caída es decir, de esta yo me levanto. La decisión de ascender está en ti. Miqueas 7:8 dice, enemiga mía, no te alegres de mi mal. Caí, pero he de levantarme. Vivo en tinieblas, pero el Señor es mi luz. Amén. Tienes que decir como dijo Miqueas, ¿sabes qué? Me caí, pero yo me voy a levantar. Quizás ahorita mi vida está hecho un desastre, pero mi Señor es mi luz. Tienes que acordarte quién es el que te levanta. Decíamos el domingo pasado, al enfermo su ánimo lo levanta, pero ¿quién levanta el del ánimo decaído? Y aquí está la respuesta otra vez. Dios es el que te va a levantar, pero tú tienes que venir a Él. Dice, vuélvete a mí y yo me volveré a ustedes. Acuérdate que en el momento que ustedes pecan, es como que el Señor pone su espalda, gracias a Dios por la sangre de Cristo ahora, pero cuando Adán y Eva, lo que pasó es que el Señor puso su espalda porque Él no puede ver el pecado. Y vamos a entrar más adelante en la de redención. Pero en el momento que pecamos, la sangre de Cristo es lo que nos atrae a través de Él. Cuando nosotros aceptamos ese regalo que no hemos aceptado de una vez y para siempre, el Señor ha perdonado mis pecados de una vez y para siempre. Cuando entendemos que Él conoce mi principio y mi final, Él conoce el error de ayer, el de hoy y el que voy a cometer mañana. Y todavía con todo y eso, el Señor me escogió sabiendo todos mis errores. Para mi Dios no hay sorpresa en lo que yo haga, porque Él conoce todos mis caminos. Amén. Entonces eso es algo, es una mentira de Satanás que te quiere dejar saber, ay mira tú cómo caíste, ahora cómo Dios te va a amar. Mi Dios me sigue amando. Mi Dios siempre me ha amado. Mi Dios me conoció desde que estaba en el vientre de mi madre. Antes de salir del vientre de mi madre ya me conocía. ¿Cómo crees tú que por una falta Él te va a dejar de amar? Por eso dice, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación que nosotros hemos recibido ha sido por su gracia. Y por su gracia Él nos ha perdonado. Entonces no tratamos ahora de traer la ley y estar ahora y decir, porque pequé ya Dios no me ama. Eso es mentira. No nosotros del nuevo pacto. Tenemos que saber en qué momento de la Biblia estamos viviendo. Amén. Ahora,
La primera es de tomar la decisión de ascender. La segunda etapa, la confesión. Es importante que en el momento, una vez que hayamos decidido, yo de aquí me levanto, yo tengo que ir a mi Padre, yo tengo que confesar, tiene que haber un arrepentimiento verdadero. Dios siempre busca que confesemos. Vamos otra vez a Génesis 3. En el versículo 11 dice, en el versículo 11 dice, ¿y quién te ha dicho que estás desnudo?, le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo prohibí comer? Mira quién inicia el diálogo. Quien está iniciando el diálogo es Dios. ¿Tú crees que Dios ya no sabía que él había pecado? Él lo sabía. Pero Dios está buscando una confesión. Dios está buscando, reconoce lo que acabas de hacer. En el momento que nosotros caemos, Dios está allí con nosotros porque dice que Él es el quien nos levanta. En el momento de la caída, Dios te está haciendo a ti la misma pregunta. Te ha dicho, mija, ¿qué has hecho? Habla conmigo. ¿Por qué me excluyes en el momento de la caída? ¿Por qué crees que no puedo hablar contigo? Y le dice Adán, él respondió, la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo me lo comí. Me preguntaba si de verdad se habían arrepentido. Yo no veo aquí un arrepentimiento verdadero cuando Adán está echándole la culpa a su mujer. Si nosotros tomamos la posición de siempre echarle la culpa a alguien más de por qué fue que caímos, nunca vamos a salir del hueco. Es como el alcohólico que nunca quiere aceptar y decir necesito ayuda. El primer paso para esa reconciliación es que yo tenga una confesión verdadera y sin caretas delante de mi Padre. No de buscar todas las excusas de que por qué caí, sino decir, Padre, ¿sabes qué? Caí. No decir la mujer que me diste. Entonces Dios, el Señor, le preguntó a la mujer, dice, ok, vamos a ver quién es el culpable aquí. Y le pregunta a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? ¿Y qué le dice? La serpiente me engañó y comí, contestó ella. Entonces, oye, ¿qué problema tenemos aquí? El hombre le echa la culpa a la mujer y la mujer la serpiente. Entonces, ¿de quién es la culpa? Está como el hombre que cae en adulterio, le echa la culpa a la mujer, al alcohol, a todo, pero no de que, mira, metiste la pata. Entonces, el primer paso de la caída es reconocer, ¿sabes qué? Independientemente de que todo lo demás haya sido cierto, tú tienes que tomar un paso de responsabilidad, de decir, Señor, yo vengo a ti sin careta. Ciertamente, pequé. ¿Pequé? No lo hice bien, Padre. Es lo que dice, sin confesión no puede haber paso a la reconciliación. Si yo no tomo la decisión, Dios dice, nos ha reconciliado de una vez y para siempre cuando lo aceptamos como nuestro verdadero Salvador. Pero tengo que hacer un punto aquí. El pecado siempre va a traer una consecuencia. Siempre. La desobediencia siempre trae consecuencias. Tú has aceptado a Cristo y tú tienes entrada al cielo. Eso lo sabemos. Dice de una vez y para siempre. Hay dos corrientes. La corriente que cree que por lo que tú haces o dejas de hacer puedes perder la salvación. Nosotros no creemos que la salvación se pierde. Hay muchos versículos diciendo que no. Y eso es lo que como esta iglesia creemos. La salvación no se pierde. Una vez que tú lo has aceptado con todo tu corazón, debe haber un cambio de comportamiento si lo hiciste de corazón. Ahora, ¿qué pasa cuando he caído? Lo que va a pasar es que si no hay arrepentimiento, si llega un momento donde tú le das la espalda completamente a Dios, tú no vas a poder disfrutar de las bendiciones de Dios aquí en esta tierra. Simplemente va a haber consecuencia tras consecuencia del pecado que has cometido. No va a haber una reconciliación en el sentido de que tú has decidido darle la espalda a Dios. El Espíritu Santo está y te está redarguyendo, pero tú no lo quieres escuchar. Dios es Dios, pero Dios nos dio a todos una voluntad permisible.
Y nosotros decidimos si queremos caminar en la voluntad permisible de Dios o en la voluntad perfecta de Dios. La voluntad perfecta de Dios la conocemos, que es que nadie se pierda y todos vengan al arrepentimiento. Esa es la voluntad perfecta de Dios para todos, para todo el mundo. Pero lamentablemente no todo el mundo acepta su regalo. Y hay muchos que lo aceptan a medias. Entonces, si quieres realmente saber la vida que Jesús nos dio, que dije, yo he venido a darles una vida y una vida en abundancia, para vivir esa vida en abundancia aquí en la tierra tenemos que conocer su palabra y tenemos que entender cómo funciona el reino de Dios aquí en la tierra. Y el reino de Dios aquí en la tierra funciona por su palabra, guiados por su espíritu y haciendo su perfecta voluntad como lo hizo Jesús. Vamos otra vez, me estoy separando un poco del tema, pero necesito que entiendan esto. Jesús modeló aquí en la tierra el estilo de vida que nosotros deberíamos vivir. ¿Cómo Jesús lo vivió? Jesús nunca pidió ni por casa, ni por carro, ni por nada. Jesús lo que hacía, iba y hablaba con su Padre, se retiraba a orar. Él estaba buscando el plan de Dios para ese día. Y todo lo que hacía, dice, yo no hago nada que no haya visto mi Padre hacer. O sea, que él no se movía, él no hablaba, él no decía si su Padre no se lo decía primero. Jesús estuvo completamente dependiendo de su Padre cuando caminó aquí en la tierra. Y eso es lo que Él quiere, esa es su voluntad perfecta para cada uno de nosotros. Pero ¿qué es lo que pasa cuando viene la caída? Por eso yo decía que el ascenso va a depender de que seamos guiados por el Espíritu Santo para salir adelante y volver a subir. Y no por mis propios medios. Porque en ti está la decisión. O caminas con Él y permaneces en Él, o le das la espalda y sigues por tu rumbo. Por eso dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Entonces, aquí hay que confesar lo que hemos hecho, decirle a nuestro Padre, Padre, fallé, y dice que Él te limpia y no solo te va a limpiar de toda maldad. Te va a dejar limpio otra vez, la sangre de Cristo te limpia de esa vergüenza. Si en el tiempo de antes mataban animales y el sacrificio lo que hacía era que cubría el pecado, como que le ponía la curita, pero la herida todavía estaba ahí abajo, la vergüenza todavía estaba ahí abajo. Cuando viene Jesucristo, Jesucristo lava del pecado. Cuando lo lava, quitó la mancha que había, y quita la vergüenza. Y eso viene cuando aceptamos su regalo por completo. Entonces entendemos que si caemos nos podemos levantar otra vez. Porque es Él quien nos levanta. No soy yo, es Él en mí. Él me levanta. Amén. Ahora, la tercera etapa es la restauración. Lo primero era tomar la decisión de ascender. Lo segundo era la confesión y ahora vamos a hablar de la restauración. Génesis 3:21, seguimos en Génesis. Dice, Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer y los vistió. Y dijo, el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, pues tiene conocimiento del bien y del mal. No vaya a ser que extienda su mano y también tome del fruto del árbol de la vida y lo coma y viva para siempre. Este versículo es el que abre el paso a Jesús. Aquí el hombre ya había caído, ¿y qué es lo primero que hace Dios? Hizo pieles. Ahora está en el jardín del Edén, no había muerte hasta ese entonces. Fue el primer sacrificio que fue hecho. ¿Por qué? Porque la sangre cubría el pecado. Y él agarró, mató animales, tomó la piel del animal y lo puso sobre Adán y Eva para cubrir el pecado, para ellos poder reconciliarse con ellos, poderlos ver, porque Dios no puede ver el pecado. Pero por medio de la sangre, las pieles que estaban, puede ver a Adán y Eva, ¿verdad? Y dice, y los vistió y dijo, el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, pues tiene conocimiento del bien y del mal. Y dice, no vaya a ser que extienda su mano y tome del fruto del árbol de la vida y lo coma y viva para siempre. ¿Qué hubiese pasado si Dios nos saca a Adán y Eva del jardín y Adán y Eva hubiesen tomado del fruto de vida
de vida para siempre, hubiesen quedado en pecado por la eternidad. No hubiese habido la redención de Jesús. Hubiese sido por esos hechos muertos completamente, apartados completamente de Dios, si hubiesen tomado del otro fruto también. Por eso dice que los tuvo que sacar y puso un querubín en el jardín para que nadie más entrara. Pero en ese momento Dios tuvo un plan B. Porque también si leemos más adelante en el versículo, nos habla de Jesucristo, nos habla de la redención. Entonces vemos cómo desde un principio el plan de Dios era reconciliarse con el hombre. La voluntad perfecta de Dios era que estuviésemos todos en ese jardín del Edén, donde escucháramos su caminar, donde habláramos con Él. Esa fue su voluntad perfecta. Viene la caída del hombre, el hombre cae, y ahora es necesario un sacrificio. Jesucristo. Jesucristo viene y nos devuelve otra vez lo que se nos fue quitado en el jardín del Edén. Nos da la autoridad otra vez a nosotros, donde ahora podemos escuchar a nuestro Padre, caminar y hablar. Por eso se habla de la comunión con el Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo no pudiéramos hacerlo solos. Por eso es importante el Espíritu Santo, tener esa comunión, para poder reconciliarnos otra vez con el Padre. Me gusta mucho 1 de Pedro 1, 18-19, dice: como bien sabe, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. Ciertamente fue una vida absurda, porque nuestros antepasados no pudieron seguir la ley, y nosotros tampoco hubiésemos podido seguir la ley. Caías muerto, no había reconciliación. Pero ¿qué dice? El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Nosotros tenemos que saber lo que implica haber recibido a Cristo como nuestro Salvador. ¿Sabes qué implica? Que cuando viene la caída tú te vas a levantar otra vez, porque tienes la sangre de Cristo, tú estás marcado para siempre. Su sangre preciosa es lo que te ha reconciliado. Cuando Dios te ve, mira, es como que esta es la sangre de Cristo y aquí estás tú con tu cochino pecado. ¿Qué ve Dios? La sangre de Cristo que te cubre. Él no ve el pecado, Él ve la redención de Cristo en ti. Como quien se pone un abrigo. Eso es lo que Él ve en nosotros. A Jesucristo mismo en nosotros. Por eso cuando nosotros caemos, habiendo aceptado a Cristo como nuestro Salvador, y nos quedamos afuera sin venir otra vez a Él, estamos simplemente diciendo: tu sangre no me sirve para nada. Yo soy tan bajo, que ahora me voy a montar yo en la cruz, y yo mismo, por mi culpa y por mi culpa, me voy a quedar aquí. Y Dios te está diciendo: no. De una vez y para siempre se pagó el precio para que tú estuvieses con tu Padre y nada te separe jamás. Dice: ¿qué me separará del amor de Cristo? Ni lo alto, ni lo profundo, ninguna cosa creada. Nada me puede separar de su amor. Ni lo que yo haga ni deje de hacer me puede separar de su amor. Porque Él me escogió de una vez y para siempre. Entonces en la caída, vamos, levántate. Él nos limpia de toda maldad. Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Cuando Él nos rescató, nos dio la habilidad también de actuar en buenas obras. Nuestro deseo debe ser cada vez de caminar más y más como Cristo anduvo, de tener su fragancia, de tener su aroma. Mientras tú más tengas comunión con Dios, mientras más le busques, mientras más medites en la palabra, más fácil se te va a hacer soportar la tentación. Va a llegar un momento donde esas cosas no te van a tentar más. Yo te puedo decir hoy: mira, Adolfo, vamos a ir a robar un banco. Tú seguro me dices: ¿tú estás loca? ¿Cómo que a robar un banco? Eso no es tu tentación. A ti ni se te ocurre y te roba un banco. No, ahí no te puedo agarrar por esa área porque tú estás seguro y convencido que tú ladrón no eres. Pero darle a una persona que era alcohólica, ofrécele un poquito de alcohol.
Ahí es su tentación, esa es su debilidad. El enemigo va a estar buscando constantemente tu debilidad. Seamos sabios con lo que andamos hablando con la boca. No le andemos diciendo a todo el mundo, ay, es que yo soy muy débil en esto, esto, esto y esto. Ya hablamos la semana pasada, ¿verdad? El domingo lo estuvimos hablando, que Satanás no puede saber tu futuro. La única forma de que lo conoces es por lo que tú hablas de tu boca. La única forma en que él sabe tu debilidad es por lo que has traído a existencia a través de tus labios. Entonces no estés hablando tus debilidades. Bendito Dios. Hebreos 9:14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo? Su sangre preciosa, mira, va a quitar de tu conciencia esas obras muertas, esas obras que no traen fruto, esas obras que lo que trae es vergüenza. Lo va a quitar de ti, lo va a apartar de ti. Mientras más y más camines y más busques de Él, menos vas a querer de las cosas del mundo. Va a llegar un momento donde no te va a apetecer. Yo siempre decía cuando estaba más joven, yo decía, ay, yo no entiendo a esos cristianos que todo lo que escuchan es música cristiana. Ay, ni siquiera la radio quieren escuchar. Y a ver, yo soy la primera que la radio mundana me molesta, no puedo escuchar la radio mundana. A veces prendo la televisión y hay programas que ni siquiera los puedo ver porque me chocan con mi espíritu. ¿Por qué? Porque mientras más tú te acercas a Dios, más buscas de Él, más aprendes de Él, más esa verdad te hace libre. Hay cosas que ya tú no quieres hacer más, porque sabes que le trae tristeza a mi Padre. Y por su sangre te ayuda a quitar esa conciencia de obras muertas y te lleva a que hagas buenas obras. Amén. Eso lo hace su sangre. La restauración, ¿qué nos dice nuestro Padre? El Salmo 37:24 dice, cuando caiga, no quedará derribado, porque el Señor sostiene sus manos. El salmista mismo decía, cuando caiga. No era de que si caigo, es que era un asunto de cuándo era que ibas a caer. Va a llegar un momento en que vas a caer. Pero ¿sabes qué? Cuando caiga, no me voy a quedar derribado. Cuando caiga, el Señor va a ser el que me va a sostener. Y en eso es que tienes que meditar. Proverbios 24:16 dice, porque el justo cae 7 veces y vuelve a levantarse, pero los impíos caerán en la desgracia. Al impío no hay nadie quien lo levante. El que no cree en Dios, ¿quién lo va a levantar? Se queda en el piso, por eso hay tanta depresión. Allí se queda. Pero nosotros, los hijos de Dios, es Jehová quien nos levanta. Él es el que te da la mano. Amén. Miqueas 4:10. Retuércete y gime, hija de Sión, como mujer de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y habitarás en el campo, e irás hasta Babilonia. Allí serás rescatada, allí te redimirá el Señor de la mano de tus enemigos. ¿Qué es Babilonia? Babilonia es esa etapa de tu vida cuando te sientes encarcelada, cuando te sientes en una época de que estás metida, envuelta en el pecado, pero te dice, de allí yo te rescaté, de ahí yo te saco de la mano de tus enemigos. El Señor es quien nos levanta, el Señor es quien nos ayuda. Y ya para terminar, Salmos 32. Este salmo realmente lo combina todo. Dice, dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones y a quien se le borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Por eso los fieles te invocan en momentos de angustia. Caudalosas aguas podrán desbordarse, pero a ellos no los alcanzará. Tú eres mi refugio, tú me proteges del peligro y me rodearás con cánticos de liberación. El Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. Amén. Agarrémonos de esa promesa hermosa. ¿Sabes qué? Si yo caí, yo me voy a levantar. ¿Sabes qué? El Señor me dice que Él
si yo le confieso mi pecado, si yo le digo a Él, mira Señor, yo pequé, el Señor dice que Él a un corazón contrito y humillado no negará jamás. Yo te digo a ti, mira, Cristian puede hacer lo más malo del mundo, pero si Él viene a ti con un corazón arrepentido y te dice, papá, perdona, y tú sabes que Él está viniendo arrepentido, ¿tú me vas a decir que tú no le vas a perdonar? Porque le amas. Nuestro Dios nos ama. Tú que me escuchas en el internet, tú habrás caído una y otra vez, no importa qué tiempo tienes en la iglesia, y quizás todavía estás en la iglesia, pero te sientes caído. Y Dios tiene un propósito contigo. Él es el que nos levanta. El que estemos aquí no significa que no vamos a caer. ¿Cuántos ministerios grandes no han caído? Por un momento de debilidad, por un momento que apartaron sus ojos de Dios. Todos ustedes saben lo fácil que es apartarse de Dios. Para apartarse de Dios no hay trabajo. El trabajo se hace para acercarse a Él. ¿Por qué? Porque estás peleando, vas en contra del resto del mundo. Estás yendo en contra de lo que la gente va, en contra de la corriente. Estamos en tiempos donde todo el mundo está en contra de lo que Dios habla. Es más fácil ser de la oposición que ser de Dios. Pero una vez que tú conoces de Dios, tú no quieres volver atrás. Por eso te digo, si el enemigo te pone trampas, si caíste por tu debilidad, levántate, levántate, porque ¿sabes qué? El rescate ya fue pagado. Tu rescate ya fue pagado por la sangre de Cristo. Yo fui rescatada. No porque sea buena, no porque sea linda, no porque lea 30 versículos diarios, ni porque me sepa la Biblia del Génesis al Apocalipsis. Yo fui rescatada por su sangre, por su sacrificio. Por su sangre yo puedo volver a sus pies. Por lo que Él ya hizo por mí, yo puedo volver a Él. Es por su sangre que yo soy digna, no por las obras que yo hago. Él me dio entrada. Este cuerpo está sucio. Este cuerpo comete pecados. Este cuerpo cae de día en día. A veces hasta en el propio pensamiento pecamos. Pero ¿qué es lo que me hace a mí digna frente a Dios? Es su sangre. No es que camines de rodillas, ni digas 30 Padre Nuestros, ni 4 Ave Marías, ni reces un rosario. Eso no te da dignidad. Quien te hizo a ti digno fue la sangre de Cristo. El aceptar su sacrificio. Por eso cuando Adán y Eva caen, lo primero que hace nuestro Padre Celestial es pieles para cubrirlos. Y de ahí estuvo batallando con Israel por cuántos años, diciéndole, acérquense a mí, si obedecen mis mandamientos, si oyeran hoy mi voz, yo los exaltaré sobre las naciones. Y otra vez iba el pueblo y caía otra vez a lo mismo. Y así andamos muchos, dentro de las iglesias y cayendo, pero hay esperanza. ¿Sabes qué? No te sientas que eres sucio, no te sientas que Dios no te ama porque has caído. Él pagó el precio por su sangre, yo he sido perdonado. Es el sacrificio que Él hizo en la cruz lo que cuenta hoy. Así que no creas las mentiras de Satanás. No creas que tú no puedes volver al redil. En la palabra dice que si un pastor tiene 100 ovejas y una se le descarría, deja las 99 para buscar a su oveja perdida. Y quizás llegará un momento donde te saldrás del redil. O quizás tú que me miras en el internet te sientes completamente apartado, te has ido de la iglesia, estás decepcionado de las iglesias. Pero Dios te está diciendo hoy, vuelve al redil. Él ha salido hoy a buscarte. ¿Sabes qué? Cuando ese pastor consigue a la ovejita, le quiebra la pata para que no se le vuelva a ir otra vez y la cuida. La cuida. ¿Por qué? Porque sabes que aunque sea coja y manca, pero tú eres mío.
prefiero, dice en la palabra en Juan 15, ¿verdad? Que Él es la vid verdadera y que Él corta nuestras ramitas, corta aquello que no da fruto. Y quizás tú estuviste como el hijo pródigo, te fuiste, gastaste la fortuna de tu padre, pero tu padre te está esperando con los brazos abiertos. Está esperando que vuelvas al redil. Está haciéndote la gran fiesta, porque Él se alegra cuando volvemos a Él. No te quedes allá afuera. El mundo te va a ofrecer cosas que se ven bonitas a la vista, te va a deslumbrar, pero no pierdas tu bendición, no pierdas el tener intimidad con Dios y disfrutar una vida en abundancia aquí en la tierra por querer caminar en desobediencia. Hay victoria. Si hemos caído, nos volvemos a levantar. Amén. Amén. Así que eso es lo que el Señor me puso en esta noche. Cortico, ¿verdad? 1 hora. Pero de verdad lo sentí en mi corazón que era necesario que habláramos de los momentos cuando caemos. Porque a veces creemos que porque estamos aquí nunca vamos a caer, y cuando viene la caída no sabemos qué hacer ni cómo levantarnos. Así que no dejes que la vergüenza, no dejes que tu pasado, no dejes que las cosas que hayas hecho te aparten, que tú le des la espalda a Dios pensando que Él va a venir con un látigo y te va... Ya Jesús recibió todos los látigos por ti. Él se puso en tu lugar para que tú y yo podamos tener redención y hablar directamente con nuestro Padre Celestial. Y lo hizo de una vez y para siempre. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Alguna aclaración? Entonces sí, Adán y Eva se arrepintieron. Eso me tiene a mí porque ahí pusiste que Dios hizo con el cuero del animal, hizo ropa para ellos, para cubrirlo. para cubrirlo, para no ver su pecado. Imagínate. Pero nunca ellos hablaron de que ellos fueron perdonados, que ellos se arrepintieron. Principalmente sí habló de que Jesús le preguntó a Adán por qué comió del árbol, y él le dijo porque ella le dijo que comiera, pero nunca le dijo: Señor, yo me arrepiento por haberlo hecho. Lo que trajo el pecado fue de que ellos no podían estar más frente a la presencia de Dios. Y en ese momento no había redención. Jesús no había llegado. Entonces todos los que pasaron desde el momento del jardín del Edén hasta el momento de Jesucristo, todo era basado en tus obras. Caía, muerte. ¿Verdad? Dice en ese mismo, más adelante, en el versículo 23, dice: entonces Dios el Señor expulsó al ser humano del jardín del Edén para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho. Luego de expulsarlo, puso al oriente del jardín del Edén a los querubines y una espada ardiente que se movía por todos los lados para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida. Ahora, cuando vemos en la parte aquí que no toqué, ¿verdad? Fue la sentencia de cuando cayeron. Y si se dan cuenta, ¿no? Sí, hubo consecuencias, pero Dios nunca maldijo al hombre ni maldijo a la mujer, maldijo a la serpiente. A la serpiente. Y a la serpiente la maldijo, ¿por qué? Porque a través de ella entró la rebelión. Yo creo que en ese momento fue el momento donde todos esos ángeles caídos del cielo fueron enjuiciados, porque hicieron caer al hombre. Y esa era la niña de los ojos de Dios, somos nosotros. Entonces, al dejar que una serpiente pusiera rebelión en el corazón del hombre, por eso dijo: ya comieron del fruto, ya saben el bien y el mal, los tengo que sacar de este jardín y que no me toquen el fruto de la eternidad, porque entonces ahí sí no va a haber redención.
Por eso lo sacó del jardín y puso querubines. Y los querubines siempre están presentes donde la presencia de Dios estaba presente. En el tabernáculo habían querubines. Donde estaba Dios, querubines, protegiendo, siempre están allí. Entonces, el ser ellos expulsados, los sacó de la presencia de Dios y dijo, ahora trabajarán con el sudor de su frente. Ahora la mujer dará luz con dolor. Esa fue la sentencia que fue dada. Pero acuérdense que el pecado trae separación de Dios, trae enfermedad y trae pobreza. Esas fueron las tres cosas que trae el pecado. Bajo la ley, esas eran las consecuencias de un pecado. Entrabas en enfermedad, entrabas en pobreza y estabas separado completamente de Dios. Ahora, por eso cuando viene Jesucristo, nos redime de esas tres cosas. Ya no tengo pobreza espiritual, ya la enfermedad no tiene dominio sobre mí y no hay pobreza tampoco física. Por eso llevó la corona de espinas, la representación de la pobreza, de los cardos y espinos, de cuando maldijo a la tierra, que dijo, trabajarás ahora entre cardos y espinos. Esos espinos que fueron puestos en su frente son la representación de la pobreza. Esa la llevó también Jesús en la cruz. Lo que pasa es que muchas veces aceptamos nada más la salvación para ir al cielo y no aceptamos todo lo que vino, fue un paquete completo. Creemos realmente que Dios es un Dios que se preocupa de nuestra vida en la eternidad y no se preocupa de nuestra vida aquí en la tierra. Cuando Jesús vino para mostrarnos a nosotros a que, bueno, cada quien decidió, ustedes decidieron tener su voluntad propia, yo no los puedo obligar a ustedes a venir a mí, pero que dejé discípulos para que vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio y le digan a todos que hay buenas noticias de salvación. Quiero que ustedes convenzan al resto del mundo que vengan a mí. Entonces el enemigo trabaja arduamente para tener a la iglesia y para tener a los hijos de Dios sin conocimiento de la palabra, para que no caminen con ningún poder sobre la tierra. ¿Quién va a querer el Cristo que tú tienes si andas caminando enfermo, pobre, amargado? ¿Quién va a querer el Cristo? El Cristo en ti debe representarlo todo. Todo. Si creemos la palabra completa, la palabra se va a manifestar completamente en nosotros. Amén, pero tenemos que creer la palabra. Por eso dice, si crees, todo es posible para aquel que cree. Nada es imposible para Dios y para ti todo va a ser posible si crees. Entonces tenemos que creer la palabra que Él ya habló. Dice que el mundo entero lo sostiene por medio de la palabra. Por medio de la palabra el mundo fue creado, por medio de la palabra lo sostiene. Él te sostiene a ti por medio de la palabra nos sostiene a nosotros. Amén. Por eso es importante leer, meditar, escudriñar. Es importante. Entonces, para responder tu pregunta, en ese momento, aunque hubiese arrepentimiento, no estaba la sangre de Cristo. Y la paga del pecado era muerte. Amén. Amén. Gracias. Ok, vamos a orar y entonces nos despedimos por esta noche. Señor y Dios, te damos gracias en esta noche, Padre. Te doy gracias, Padre, por dejarme hablar en esta noche de lo que has puesto en mi corazón, Señor. Señor, y en esta noche yo oro por aquellos, Padre, que quizás se sientan que han caído. Y Padre, yo te pido que ahí en el medio de su dolor, en el medio de la angustia, Señor, tú les hables, tú les muestres, Padre, que hay reconciliación, Señor. Padre, que tú los traigas de vuelta al redil, Padre. Sea cual sea su falla, no hay pecado, Padre, que tú ya no hayas perdonado. No hay pecado muy grande para tú perdonar, Señor. Yo lo que te pido es que los redargullas ahí en el medio de su dolor, en el medio de su falta, Señor, y los traigas de vuelta a ti. Señor, y ayúdanos a nosotros, guárdanos de la tentación, Señor. Ayúdanos a perseverar y a mantenernos firmes, Padre, y no titubear. Que esta palabra no se nos olvide, Señor. Y que sepamos, Padre, que podemos ayudar a otros a ser levantados, Señor. Podemos ayudar a otros a salir del hueco, Padre Santo, a través de ti. En el nombre de Cristo te damos toda honra y gloria en esta noche. Te pedimos tu bendición y tu protección para ir a nuestros hogares o los lugares donde vayamos, Señor. Y lo hacemos con la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén.